Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. Hoy veremos cómo mejorar una fuente de alimentación de las de computadora, de las fuentes chinas, como esta. En esta ocasión, lo que pasa es que estas fuentes las necesito ocupar como una fuente de laboratorio. Pero como es una fuente china, al ser una fuente china, le omiten ciertos componentes de filtrado en la entrada y eso provoca que la salida tenga mucho ruido eléctrico. Entonces, y eso no nos conviene en en ciertos circuitos electrónicos que nosotros podemos llegar a alimentar. En esta ocasión veremos cómo modificar eso usando partes de otras fuentes como son capacitores, bobinas, para hacer para completar el filtro que hace falta aquí en la entrada y los capacitores que faltan de este lado, el capacitor que falta de este lado. Bueno, procederé a conectar la fuente de alimentación a la energía y con el osciloscopio veremos la salida, la señal de salida y cuánto tiene de ruido pico a pico en la salida. Comencemos. Bueno, la voy a conectar. Ya encendió. Como podemos ver, tenemos aquí la salida. Tenemos una salida de 12.3 volts, está conectado a los 12 volts en la salida. Y bueno, procederé a para que veamos solo el voltaje en CA. Ahí está. Voy a hacer, y aquí podemos ver el ruido. Si podemos ver, tiene un ruido pico a pico de aproximadamente 336 hasta incluso 350 milivolts pico a pico. Eso es mucho, mucho ruido. Incluso vean, tiene demasiados picos. Entonces procederé a poner los componentes que faltan y veremos después la salida, cómo mejoró la salida. Procederé a soldar los componentes que faltan. Bueno, como podemos observar, ya le puse los componentes que faltaban: el filtro, el inductor, los capacitores que faltaban. Ok, entonces ahora procederé a armarla en la caja o montarla en su caja y veremos lo que nos da los resultados a la salida. Bueno, ya la monté en su gabinete, ya la conecté a la alimentación. Aún me falta conectar el ventilador y los demás componentes, como el jack para conecta el cable. Entonces por ahora solo está la alimentación, que viene por estos caimanes, y conectado al osciloscopio. Ok, pues veremos ahora cuánto nos da a la salida. Bueno, ahora todavía no la conecto, lo voy a regresar en corriente continua. Aquí lo voy a poner en escala de 5 volts. Procederé a conectar la fuente. Ahí está. Como podemos ver, tenemos los 12 volts y veremos ahora el ruido que obtenemos a la salida después de montar los componentes que le faltaban a la fuente. Como podemos ver, la fuente, el ruido ahora bajó a unos niveles, bajó aproximadamente 200 milivolts. No recuerdo exactamente cuánto teníamos hace rato, pero si nos damos cuenta, ahora tenemos un voltaje de pico a pico de 100 milivolts aproximadamente. Entonces bajó un poco el ruido. Lo que podemos hacer es montar alguno que otro componente que puede faltar. Por ejemplo, aquí de este lado falta una bobina, algunos capacitores que no tiene. Eso es lo que provoca también que no tenga un buen filtrado. Pero con lo que le acabamos de hacer, pues prácticamente sí bajó unos 200 milivolts aproximadamente.
el ruido a la salida. Bueno, vuelvo a grabar para comentarles que les hice otra pequeña modificación y ahora ya podemos ver que el voltaje de rizado pico a pico ha bajado a 56 milivolts. Les comento que para lo que hice para que bajara el nivel de ruido, tuve que hacer una pequeña modificación aquí en estos terminales, ya que por abajo les habían quitado el cobre que tiene abajo por la pista. Entonces eso provocaba que no hiciera contacto estos pads, bueno, el cobre que hay abajo, y mediante la carcasa de metal hiciera contacto con este tornillo que es, bueno, aquí está conectado. Hay una conexión a estos capacitores y al otro capacitor que está aquí. Eso es por lo cual pude reducir más el ruido.